A ver, cuando pensamos en cómo empezó todo, en el origen del universo, solemos caer en ideas muy simples. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más elegante y, desde luego, mucho más compleja. Y es que la historia del universo no va de una lucha, de una batalla entre el orden y el caos. Plantearlo así es una elección falsa, una que nos limita mucho la comprensión. Entonces, ¿qué fue? ¿Nació el universo como algo perfectamente ordenado, predecible, o más bien como un absoluto caos, un jaleo aleatorio? Pues resulta que la respuesta es que no fue ni una cosa ni la otra. Para entenderlo bien, pensemos en los dos extremos. Por un lado, el orden puro. Imagina un cristal, ¿vale? Rígido, predecible, pero estático. Muerto. No pasa nada. Por el otro lado, el caos puro. Un gas caliente. Totalmente impredecible, sin estructura, sin memoria. En ninguno de esos dos estados, ni en el congelado ni en el puramente caótico, puede surgir algo complejo. No hay potencial para crear. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La clave no está en los extremos, sino en un tercer estado, un punto de equilibrio increíblemente dinámico. El universo, en su origen, estaba en un estado que llamamos criticalidad. Ojo, que es muy importante entender esto bien. La criticalidad no es un 50% de orden y un 50% de caos. No es una mezcla, es un estado completamente distinto, un estado de potencial puro, como si todo estuviera balanceándose de forma muy delicada en el filo de una navaja. La mejor imagen para visualizarlo es esta, la de un lápiz haciendo equilibrio sobre su punta. No está quieto, ¿verdad? Está en un estado de inestabilidad total. El más mínimo soplo, el más pequeño empujón y ¡pum!, se cae. Ese pequeño cambio puede desencadenar consecuencias enormes. Pues eso es la criticalidad. Y lo más increíble es que esto no es solo algo que pasó al principio del universo, para nada. Este estado, este patrón difuso donde todo está conectado a gran distancia, lo vemos en todas partes. Un cerebro sano funciona así, en el borde del caos. Un mercado financiero que está vivo, que funciona también. Incluso una sociedad innovadora es un principio universal de los sistemas complejos. Esto nos lleva de vuelta al principio. En ese universo bebé, que estaba en estado crítico, ¿qué significaba esto? Pues que una fluctuación cuántica minúscula, pero minúscula de verdad, podía ser el empujoncito que lo cambiara todo. Podía ser la semilla que con el tiempo diera lugar a una galaxia entera. Fíjate qué locura. Ese es el verdadero poder de la criticalidad. Bueno, y todo esto nos lleva a una paradoja que es, como poco, fascinante. El universo, en su totalidad, como un gran sistema, se mueve en una dirección, pero al mismo tiempo, en su interior, crea pequeñas islas, pequeños focos que van justo en la dirección contraria. A estas dos fuerzas las llamamos coherencia y decoherencia. La coherencia es lo que crea orden a nivel local, lo que sincroniza las partes para formar, por ejemplo, una estrella. La decoherencia, por otro lado, es la tendencia global hacia el caos, hacia la pérdida de esa sincronización, lo que conocemos como la muerte térmica del universo. Toda la historia cósmica es, en esencia, una danza entre estas dos fuerzas. Y un ejemplo perfecto de esta danza es la gravedad. A ver, ¿cómo funciona? Tenemos una nube de gas enorme y caótica. La gravedad empieza a juntar partes de esa nube, la colapsa y ¡zas!, se forma una estrella. Ahí ha aumentado el orden local, ¿verdad? Se ha creado coherencia. Pero, ¿a qué precio? Pues esa estrella empieza a irradiar una cantidad brutal de calor y luz al espacio. Es decir, para crear un poquito de orden aquí, ha exportado una cantidad mucho mayor de caos, de entropía, al resto del universo. De hecho, el primer gran acto de decoherencia global fue la inflación cósmica. Esa expansión brutal lo que hizo fue, por así decirlo, estirar el río del espacio-tiempo. Al estirarlo, lo enfrió, y al enfriarlo dejó el escenario listo para que la gravedad, ese motor de orden local, pudiera empezar a trabajar y a construir las primeras estructuras. Vale, vamos a llevar esta idea del río a un plano un poco más poético, si se quiere, un poco más humano. ¿Qué significa toda esta danza cósmica para la propia existencia? ¿Cuál es nuestro lugar en todo este flujo? Esta es, posiblemente, la metáfora más potente de todas. El universo entero es como un gran río que fluye inevitablemente hacia la quietud, hacia un mar en calma, que sería esa muerte térmica, esa decoherencia total. Pero por el camino, en ese río, se forman remolinos. Pequeños, complejos, temporales. Esos remolinos de coherencia son las galaxias, las estrellas, los planetas y la vida. Y aquí viene lo más alucinante. Esos remolinos solo pueden existir porque el río está fluyendo. La complejidad, el orden local, es un subproducto del flujo global hacia el caos. Esto cambia por completo nuestra idea de la entropía, ¿no? Siempre la vemos como desorden, como un desecho. Pero no es un fallo del sistema. Es la prueba de que el sistema está vivo.
Es el coste que hay que pagar por la creación. Es la turbulencia en el agua que nos dice que el río efectivamente se está moviendo. Y al final, ¿un ser humano qué es? Pues es uno de esos remolinos, un sistema increíblemente complejo, tan complejo que se ha vuelto consciente de sí mismo, consciente del río en el que flota, y se pone a mirar el agua y a preguntarse ¿a dónde vamos? Somos, en cierto modo, la forma que tiene el universo de contemplar su propia danza, esta danza grandiosa y efímera entre la creación y la disolución final. Fase 4, orden y caos, parte 3. Hemos descubierto que el universo nació en un estado de equilibrio dinámico perfecto, la criticalidad. Somos remolinos conscientes en un río que fluye hacia la quietud. En el próximo capítulo llegaremos a la parte 4, donde exploraremos el primer error o la primera asimetría que rompió la perfección para dar paso a la materia. Vamos a buscar la huella dactilar de la gran cagada universal en la radiación de fondo. Te espero allí.